Me apena un poco porque me estaban diciendo que hubo alguna publicidad del evento a las 6:30 y otra que salió posterior a las 6. Entonces, pues estábamos tratando de hacer un poquito de tiempo para no quedarnos ni tan tarde y respetando la llegada temprano de ustedes, y para los que lleguen, que no va a ser su culpa, o le echan la culpa, como en México a todo le echan la culpa al tráfico. Entonces, y aquí, que lleguen tardecito. Pero bueno, pues vamos tal vez a empezar un poquito con las formalidades, pero que las vamos a hacer de corazón. Entre nuestras formalidades está el de agradecer profundamente siempre el apoyo del Instituto Cervantes, que lo consideramos como nuestra casa, o la extensión de nuestra casa, porque hemos siempre podido contar con el Instituto Cervantes, con sus autoridades, para hacer eventos de Latinoamérica en general. Siempre nos hacen sentir como en casa y nos brindan la mayor de las cordialidades. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Y por favor transmítelas a Luisa, la directora del Cervantes, del Instituto Cervantes. También, como ustedes saben, este evento forma parte de las actividades de la Semana Iberoamericana que promueve hasta el día de mañana la Cancillería checa, el Ministerio de Relaciones Exteriores checo, y que agradecemos mucho porque durante toda la semana hemos tenido actividades en donde los países latinoamericanos del Caribe, más España y Portugal, hemos desarrollado diversas actividades en las que hemos podido dar cuenta a los asistentes a los eventos de nuestros países, algún aspecto de nuestros países. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos una conferencia en la que vinieron personalidades de nuestros países o mandaron su mensaje grabado, y en el que expusimos la problemática que vivimos actualmente y las perspectivas que podríamos perfilar hacia el futuro, aunque todo incierto, porque si algo caracteriza actualmente al mundo es la incertidumbre. Y desafortunadamente no con perspectivas muy halagüeñas, al menos a corto plazo. Pero en fin, creo yo que la esperanza muere al último y que debemos de persistir en que algún día vamos a tener un mundo mejor, sobre todo cuando ustedes, los jóvenes, gobiernen este mundo. Ahí les dejamos la tarea. Bueno, otro aspecto que quería comentar es que el día 15 de mayo se va a cumplir el 10º aniversario de la muerte de Carlos Fuentes, y que, como ustedes saben, la biblioteca aquí del Instituto Cervantes es Carlos Fuentes. Entonces, pues de alguna manera este evento también podríamos considerarlo como que forma parte de ese homenaje que pudiéramos rendirle a Carlos Fuentes, ese gran escritor mexicano que junto con Octavio Paz y otros muchos han puesto a México en lo más alto de la palestra literaria a nivel mundial. Bueno, y naturalmente lo más importante también es que quiero agradecer aquí la presencia de Agnieszka Harbatova y de Anna Chakova, quienes son nuestras expertas, filólogas, traductoras, investigadoras de la obra mexicana traducida al checo. Gracias a ellas, muchas de las obras que han trascendido fronteras, pues han contado afortunadamente con la colaboración, la traducción de ellas,
Algunos de estos libros que tenemos precisamente aquí enfrente de nosotros han sido obras mexicanas traducidas al checo. Aquí en la Biblioteca Cervantes tienen también una colección de obra mexicana. No sé si me corriges, por favor, Jesús, traducida del checo, en español y traducida al checo también. Aquí nos ha ayudado también mucho el Cervantes para tener un catálogo de obras mexicanas que tienen en la biblioteca, para que si ustedes tienen interés sobre alguna de estas obras puedan pedirla prestado y venir a la biblioteca a disfrutar de esas obras aquí en el jardín tan bonito que hay en esta época de verano. Y bueno, daremos entonces ya inicio formal a esta charla. Quiero llamarla a propósito charla porque queremos que eso sea comentarios, pláticas e invitarlos a ustedes, pedirnos la palabra si gustan participar. Por favor, también pueden exponer si están de acuerdo o no están de acuerdo y por qué. De comentarlo y podemos entrar en debate, no hay ningún problema, para eso estamos y esta parte. Antes de entrar ya a entrar en esta charla que nos llevará de la mano a desentrañar las visiones que algunas de las mujeres escritoras mexicanas han impreso en sus obras y que han puesto a nivel mundial la calidad de su trabajo, particularmente en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, a través de sus poemas, cuentos, narraciones, dramas, novelas, libros en general. Quisiera señalar que no podemos dejar de reconocer que la voz de las mujeres en la literatura mexicana, como ustedes saben, vio sus inicios en la época novohispana, con la lírica barroca, los sonetos escritos y dramaturgia de Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII. Una voz que trató de acallarse, pero que fue tan firme que sentó las bases para que 2 siglos más tarde muchas más mujeres caminaran por la misma senda al legarnos una versátil y activa presencia cuya voz resuena hoy más fuerte que nunca. Podríamos llevarnos aquí toda la tarde, y yo diría que no sé cuántas semanas, en hablar de Juana Inés de Asbaje, Sor Juana, en toda su amplitud y grandeza, considerada por muchos la primera feminista en el Nuevo Mundo o pionera indiscutible, por lo menos en el mundo hispanoparlante, del movimiento moderno de liberación femenina. Permítanme solo unos minutos para que antes de entrar en esta charla de lleno pueda hacer una rememoración de las famosas pero olvidadas escritoras del ayer que con la misma capacidad y calidad dibujaron la historia, el sentir y el vivir del México independiente del siglo XIX y del XX, sobre todo el principio del XX. Con este fin, me permito recomendarles la lectura de la doctora en Humanidades Leticia Romero Chumacero. No sé si ustedes han escuchado de ella, es una joven intelectual que publicó se llama su publicación Una historia de zozobra y descontento, la recepción de las primeras escritoras profesionales en México de 1867 a 1910, que aparece en coedición por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la editorial Gedisa en el 2015, y que abona a la historia de esta estirpe de féminas perdidas en el registro de las letras nacionales.
Leticia, la autora de esta obra, por ejemplo, cita el nombre de Isabel Isabel Prieto de Landázuri, de quien Ignacio Manuel Altamirano se refería en 1869 en los siguientes términos. Hago cita, subrayo el año 1869, y las palabras pues corresponden a esa época, ¿no? Por parte de Ignacio Manuel Altamirano. Isabel nos recibió con su exquisita finura y amabilidad, y las que no la conocían, quedaron encantados al ver que no habíamos exagerado al asegurarles que la modestia de la poetisa rayaba en humildad, lo cual es una virtud más que resplandece en la guirnalda que ciñe su inspirada frente. El autor de Navidad en las montañas, Manuel Altamirano, y El Zarco, celebraba en su revista Renacimiento que la autora, Isabel, estaba aceptando publicar su rico tesoro de composición inéditas y que dentro de poco verían la luz en una elegante edición. Isabel Prieto de Landázuri era una de las tantas mujeres que desde el final del Segundo Imperio Mexicano, 1867, o sea, Maximiliano de Habsburgo en México, y hasta la caída del Porfiriato, 1910, escribieron de manera profesional sus propios libros y artículos en periódicos, revistas o antologías, pero que la historia prácticamente se encargó de olvidar. Son mujeres que se acercaron a la literatura desde una postura ya no solo de diletantes, sino de manera profesional, dice Leticia Romero Chumacero. Desde la más citada de la época, Laura Méndez de Cuenca, a nombres que seguramente les sonará por primera vez, como el de María Enriqueta Camarillo, Refugio Barragán de Toscano, Rosa Carreto de García Tornel o Josefa Murillo, la autora esboza el panorama histórico, educativo y cultural que permitió el desarrollo en México de un grupo de mujeres quienes no solo se dedicaron a escribir como un impulso juvenil o contagiado por los versos que leían, sino que pertenecieron a los círculos literarios de la época, establecieron relación de tú a tú con sus pares masculinos e incluso contribuyeron en la manutención de sus familias trabajando como autoras. Leticia señala: hay un núcleo de entre 14 o 15 mujeres que están escribiendo constantemente durante los últimos 30 años del siglo XIX y los primeros 10 del XX. Son muy constantes. No solo colaboraban en publicaciones colectivas, sino que tenían obras individuales y algunas, las dramaturgas, llegaron a ver representadas sus obras en los principales teatros de la República. Son unas 15, pero a esas se pueden sumar más, otras que no tuvieron tanta presencia, quizás habrían sido unas 90. La investigadora destaca 3 circunstancias que hicieron posible la aparición de escritoras profesionales. Por un lado, con la llegada de la República, se da en México una boyante apertura de espacios educativos a los que muchas mujeres pudieron acceder de manera libre, sobre todo la clase media ilustrada. Son señoritas de entre 18 y 20 años que en muchos casos tienen oportunidad incluso de recibir clases particulares. Luego influyó el fin de la guerra. Se refiere a la guerra que tuvimos con los franceses y Maximiliano. El país había estado prácticamente en confrontación durante todo el siglo y en 1867 se está viviendo un clima de mayor tranquilidad. Las mujeres, aunque se quedaran en casa
pues muchas no solo tenían que dedicarse a su profesión, sino que debían ser madres y buenas esposas, pudieron dedicarse con más libertad a la literatura. Y la tercera razón que identifica Leticia Romero es que la escritura representó una entrada económica más para las familias. Y si bien muchas escritoras firmaban textos dedicados a mujeres, estaban leyendo lo mismo que los hombres. Literatura romántica europea, sobre todo española. Benito Pérez Galdós era referencia. Leían a los autores del parnasianismo francés, que provocó que surgiera en América Latina la literatura modernista. También leían periódicos y revistas dedicados expresamente a ellas, pero con los que tenían acceso a traducciones de lo que se escribía en Francia, Inglaterra o Alemania. La presencia femenina en las letras permitió además que brillaran en los círculos literarios. Por ejemplo, el Liceo Hidalgo, quizá la más importante asociación literaria mexicana del siglo XIX. No solo, y señala Leticia, no solo las invitaban, eran directoras de secciones completas que en algunos casos dedicaban a rendir homenajes a otras autoras, como a Gertrudis de Avellaneda, o en los aniversarios de Sor Juana Inés de la Cruz. Siempre una presencia muy ambivalente en las letras del siglo XIX. Con el final del siglo, el siglo XIX, la presencia de las poetisas decayó. La investigadora plantea tres hipótesis. Primero, que la mayoría de las escritoras fallecieron en la década de los 90 del siglo XIX. Y al dejar de tener presencia, muchas no pudieron ser incluidas en los trabajos más importantes de historia de la literatura de ese siglo, que se estaba escribiendo muy al final del mismo. También influyó el cambio de estética que se vivió en las letras. La literatura ahora pone sus ojos en las letras francesas que acabarían por instaurar el modernismo latinoamericano. Y no todas las escritoras se interesaron por el modernismo y siguieron trabajando en literatura de cuño romántico. La otra razón del olvido, señala Leticia, es que esas mujeres escritoras quedaron marcadas como figuras representativas de una época que con la Revolución Mexicana se quería olvidar. Por una situación de orden político quedaron olvidadas, quedaron como figuras de un universo pasado, pero además desacreditadas, señala Leticia. Y en efecto, género fue desapareciendo, pero resulta que al parecer ahora se está retomando y está recibiéndose nuevas raíces, brotes de aquella escritura. Durante las primeras décadas del siglo XX, marcadas por la Revolución Mexicana del 1917, se enmarcaría el nacimiento de una nueva ola de escritoras de las que ustedes seguramente ya conocen o ya han oído. Nelly Campobello, por ejemplo, que nació en 1900, o sea que cuando empezó la revolución y cuando acabó, sobre todo tendría entre 10 y 16 años. Nacida en Durango, además de escritora y bailarina, vivió la Revolución Mexicana, la cual plasmó en su obra. Su libro más conocido es Cartucho, de 1931, una serie de relatos cortos de la Revolución, narrados desde la mirada inocente y fría de una niña. Ella es una autora muy interesante de conocer por la época en la que escribió y cómo trata de reivindicar algunas de las figuras de la Revolución, particularmente de Pancho Villa, Francisco Villa, porque también era de Durango. Pero lo hace de una manera muy interesante porque no lo hace como muchas de las obras en aquella época emergieron de los buenos y los malos, ¿no? Eran las dos categorías, sino que ella realmente trata de rescatar
la esencia de lo que supuestamente quería el revolucionario Villa en su lucha. Otra de las autoras, no, obviamente me llevaría toda la charla y no, ya ahorita acabo, pero nada más quería destacar la importancia que han tenido las escritoras mexicanas desde esas épocas y que todas han plasmado esa semilla que nutre ahora el gran feminismo que se está desarrollando, que se está dando en México, que no es nuevo, ha cambiado, su punto y su enfoque ha cambiado, pero que desde entonces está manifiesto en las obras de cantidad de autoras. Otra de las autoras que me pareció muy interesante compartir con ustedes de principios del siglo pasado, perdón, para mí sigue siendo todavía el 20, en 1916 es María Elvira Bermúdez. Escribió cuentos, ensayos, teoría literaria y una novela, Diferentes razones tiene la muerte. Por sus grandes aportes sobre el género policíaco en México, el poeta Marco Antonio Campos la llamó la Agatha Christie de México. La escritora mexicana innovó en el género policíaco de diferentes formas, sin embargo destaca una, que es la creación del primer personaje mujer que desempeña el rol de detective. Dentro de diversas narraciones, la primera detective en las letras nacionales. Una ama de casa inteligente, curiosa y aficionada a resolver enigmas. Escribió libros que retratan la vida familiar del mexicano y una antología de ensayos de corte sociológicos. Libros, cuentos herejes y enconos de hormigas, que tienen un género más bien existencialista con un sentido del humor extraordinario. En fin, no voy a entrar tal vez en más autoras, me iría de largo, pero seguramente aquí las veremos, y que incluyen a Elena Garro, que es alguien que ya tenemos la traducción al checo y que le sugeriría revisar. Elena Garro, que fue la esposa de Octavio Paz, por cierto, que tiene una obra de cuando estuvo en España en 1937, si no mal me acuerdo, y que fue precursora del realismo mágico, además de narrativa, teatro. Premio en 1963 de Javier Urrutia con Los recuerdos del porvenir, y se ubica durante la Revolución Cristera en México, rebelión cristera. Y en teatro escribió piezas breves, un personaje maravilloso. Traten de leer por ahí algo de ella, es muy interesante. Naturalmente, Rosario Castellanos, pero que ella también tiene traducción al checo, algunas de sus obras aquí, y que simplemente no hablaré más porque ustedes son más que yo maestros en Rosario Castellanos. Solamente recordar, hablando un poquito de la cuestión de feminismo, un parrafito que siempre me ha llamado la atención, de algo que escribió ella. El matrimonio es el ayuntamiento de dos bestias carnívoras de especie diferente que de pronto se hallan encerradas en la misma jaula. Se rasguñan, se mordisquean, se devoran por conquistar 1 milímetro más de la mitad de la cama que les corresponde, 1 gramo más de la ración destinada a cada uno. Y no porque importa la cama ni la ración, lo que importa es reducir al otro a la esclavitud, aniquilar. No se espanten, esa es la Rosario Castellanos. Tenemos a Inés Arredondo, también integrante de esta generación del medio siglo, y que tenemos a Luisa Josefina Hernández, autora también prolífica, premio Javier Urrutia, que publicó, yo creo que de las publicaciones más interesantes de ella es El lugar donde crece la hierba. Esa es una de sus obras más importantes. Amparo Dávila, con El huésped y otros relatos siniestros. Y después de esta generación,
de autoras de los primeros decenios del siglo XIX, pues viene una generación, tal vez la que llamamos ahora contemporánea, aunque a veces es un poquito difícil hablar de lo contemporáneo. Realmente siguen considerando contemporáneas a muchos de los 50, ¿no? Pero ya hace 70 años, sin embargo, se sigue llamando contemporáneo. No sé dónde, tal vez dónde empieza, dónde acaba, no sé. Pero dentro de ellas, y algunas autoras también que son muy, muy interesantes, y que ojalá podamos contar con el apoyo de ustedes para su traducción, pues hay gente como una de mis autores preferidas, que es Ángeles Mastretta, ¿no? Con Arráncame la vida, o Mujeres de ojos grandes, en fin, inclusive si ustedes tienen interés, Arráncame la vida se hizo película y la pueden encontrar en YouTube, entonces, y todavía se puede ver bien, aunque ya es del siglo pasado, pero se puede todavía ver bien. Laura Esquivel, naturalmente, como Agua para Chocolate, y que tiene 2 traducciones precisamente, no sé si aquí tenemos otro de sus títulos, naturalmente, y de quien seguramente hablarán aquí nuestras expertas, Elena Poniatowska, que aunque nacida en París, pues es adoptada mexicana desde muy joven y ya es mexicanísima, con su Noche de Tlatelolco, hasta No verte Jesús mío, Tinísima, en fin, cantidad de obras. Lidia Soto, María Luisa Puga, Cristina Rivera Garza, y una siguiente ola de escritoras que yo llamaría las modernas, más que contemporáneas o emergentes, ¿no? Como son Fernanda Melchor, Verónica Gerber Vicenci, Valeria Vicelli, que a ti te gusta mucho, lo sé, Andrea Chapela y Guadalupe Nettel, que también está traducida al checo. Por aquí tenemos alguna obra de ella. En fin, afortunadamente México es un país que al día de hoy tiene un sinnúmero de mujeres que están emergiendo, algunas más conocidas que otras, más famosas que otras, pero que pueden acabar páginas y páginas ahora de poder ser nombradas y citadas. Ojalá podamos ampliar la presencia en checo de más autoras mexicanas. Sabemos que, como en todo, la cuestión editorial está castigada también, con presupuestos castigados para la traducción y todo, pero pues ojalá, o que aprendan más español nuestros amigos checos. Muchas gracias y por favor, empezamos ahora sí. Gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación al Instituto Cervantes, gracias a ustedes por venir a escucharnos. Yo no sé ahora cómo empezar, o más bien cómo continuar, porque justamente pienso que nuestro enfoque es muy diferente de lo que acabamos de escuchar, porque nosotros vamos a hacer un poco también el panorama histórico, pero nos interesa concentrarnos justamente en el cambio del paradigma literario y en la nueva escritura que hacen las mujeres contemporáneas en México. Y yo, buscando materiales, por casualidad encontré un ensayo de Elena Ferrante, que no es mexicana sino italiana, o si es una mujer o un hombre nadie sabe, y ella escribió un ensayo que se llama Fuera de los márgenes, y me parece muy interesante justamente lo que ella dice, ¿no? En los márgenes se llama su ensayo, que ya se publicó en español también, y dice: ¿de veras hace falta un milagro?, me preguntaba, para que una mujer con cosas que contar disuelva los márgenes entre los que por su naturaleza parece encerrada y se muestre al mundo con su escritura. Entonces esa
ese problema de salirse fuera de los márgenes en los cuales una mujer que escribe tiene que vivir, pero no se trata solo de los márgenes desde el punto de vista de la sociedad, sino también los márgenes impuestos por la escritura que existe, los temas que se esperan que sean tratados por una mujer, el tipo de idioma que va a utilizar la mujer, todo esto. Y yo creo que en estos momentos, en los últimos años o decenios, en el siglo XXI prácticamente, muchas de las mujeres que usted también mencionó están haciendo eso, salirse de los márgenes, romper con la escritura tradicional, salirse de todos los esquemas, de todos los clichés y no escribir como mujeres o como hombres. Hacer la literatura tratando de encontrar una nueva forma que sea diferente. Y hablando de los grandes mexicanos, de Carlos Fuentes y de Octavio Paz, desgraciadamente fueron ellos dos, sobre todo, quienes relegaron a las mujeres al segundo, al tercer, al quinto plano. Usted habló de Elena Garro y la calificó mujer de Octavio Paz. Ya, eso para las escritoras de hoy es algo inadmisible. Yo me acuerdo de un escándalo que se hizo en España cuando Elena Garro tuvo el centenario de su nacimiento en 2016 y en España se publicó una de sus novelas y le pusieron en la editorial una banda que decía Elena Garro, mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez, admirada por Borges. O sea, la calificaron en el espejo de los hombres, como si no fuera posible existir fuera de este espejo de la opinión de los hombres. Y el propio Octavio Paz tuvo mucho que ver con la imposibilidad de Elena Garro a penetrar en la literatura europea, que ella siempre tuvo que vivir en su sombra. Bueno, eso solo lo quería comentar. Y lo de Carlos Fuentes, también encontré una cita muy interesante sobre su obra, que Enrique Krause escribió sobre Carlos Fuentes, que él lo criticaba mucho, no le gustaba cómo escribe Carlos Fuentes. Y ahí en su gran obra, la historia del boom, cuenta que Enrique Krause escribió sobre Fuentes que él trata las palabras como un cafiche a sus putas, un cafiche o un cabrón. Y me parece muy interesante esta característica que también tiene que ver con otro que dijo Poniatowska sobre Fuentes, que Poniatowska cuenta que había encontrado a Fuentes en México en una fiesta cuando Fuentes todavía no era aquel escritor conocido. Era un hombre elegante que seducía a todas las mujeres, que tenía amigos en el mundo literario, que todos lo consideraban el mafioso de las letras ya en aquel entonces. Y él, muy joven, dijo a Elena Poniatowska, también muy joven, no sé, fue por los años 40, por ahí, y Fuentes le dijo, voy a escribir todas las novelas y voy a conseguir a todas las mujeres. Y también eso me parece una como visión masculina de la literatura. La literatura, una novela, que tiene en el español incluso el género femenino, es algo que hay que conquistar, que hay que conseguir, que hay que, no sé, hay que dominarlo. Y yo creo que la diferencia entre esta visión de la literatura y lo que escriben las mujeres de hoy es que, no sé, ¿cómo se definiría una mujer, una escritora actual? ¿Qué hace? ¿Cómo trata ella las palabras? ¿Ella trata las palabras como una mamá a sus hijos o como una mujer a sus amantes o también trata las palabras como una puta a sus clientes? Se podría parafrasear eso. Entonces hay que ver eso, pero eso es muy difícil en
en una discusión así hay que hacer un análisis minucioso de la escritura. Pero como tema, el cambio de visión me parece interesante. Pero volvamos al inicio. Con Ana, al preparar esta charla, pensábamos partir de la imagen de Malinche, que Malinche, desde que Octavio Paz escribió su Laberinto de Soledad, es el paradigma de la mujer mexicana, de México entero. Y justamente lo que representa la Malinche ahora y lo que ha representado o había representado antes, también es un hito que nos hace ver muy bien cuáles cambios se han hecho en la literatura y en la sociedad mexicana. Entonces, por favor, Ana, ¿puedes empezar? Tengo opuesto, sí, se me ve. Es que yo pienso que en cuanto a Malinche también hay distintos puntos de ver entre los ensayistas hombres y las ensayistas mujeres, porque, por ejemplo, Octavio Paz o Carlos Fuentes la denominan como madre violada o traidora de su propio pueblo, mientras que, por ejemplo, Laura Esquivel o Margot Glantz, la amiga de Elena Poniatowska, que es su contemporánea también, que tiene más que 90 años y sigue escribiendo, la ven de otra manera. Aquí tengo el libro de Laura Esquivel, traducido por nuestra colega de Brno, Atena Algecidu. Me pone brava ver esta portada, esta cubierta, porque más bien revela la novela rosa y no es así, aunque trata... yo quería ver la sorpresa de una mujer que en la tienda compra este libro y este libro no trata solamente la relación amorosa, sino más bien enseña o representa un choque de dos sistemas filosóficos no compatibles, y más bien se trata de esto. Y quiero añadir también que este libro, aunque es novela, contiene casi 5 páginas de bibliografía. Entonces, antes de escribir este libro, Laura Esquivel hizo un estudio muy profundo de esta mujer. Y lo mismo Margot Glantz, y ellas dicen que Malinche fue una primera mujer libre de México, porque de su posición de esclava ella se convirtió en la protagonista tanto de su propio destino, pero de los acontecimientos históricos, y después de cumplir su tarea diplomática, analítica y no sé qué, ella sabía muy bien analizar los acontecimientos para saber qué informaciones ofrecer a los conquistadores sobre los que mejor callar, etc. Entonces ella tomó su propio destino por sus propias manos y se convirtió de una esclava en una primera mujer libre. Entonces yo pienso que estas opiniones de las mujeres escritoras hay que también vacilarlo, porque no es solo madre violada o traidora de su propio pueblo, sino mujer libre. Y quiero añadir que los indígenas o los mexicanos la rechazaron, pero la rechazaron también los españoles, porque hablar con ella eso significaría disminuir su propio heroísmo, porque su papel fue tan importante en la historia que disminuyó en el heroísmo de los propios conquistadores. Entonces pienso yo que hay que también
en el pensamiento de las mujeres escritoras en cuanto a Malinche, no solo. Justamente Margot Glantz, en un ensayo absolutamente genial que también leí preparando para esta charla, que se llama Las hijas de la Malinche, dice que incluso los indios, para llamar a Cortés, le decían Malinche por extensión. Entonces Malinche fue mucho más importante como personaje histórico que Cortés para muchos de ellos. Pero volviendo a Laura Esquivel, sus libros no han tenido suerte en este país porque justamente la interpretaron dentro de este cliché, dentro de este esquema de la literatura escrita por las mujeres y para las mujeres, como la novela rosa, algo así, porque esta portada es horrible. Y lo mismo le pasó a la novela como Agua para chocolate, que además la editorial le cambió el título y se publicó en checo con el título Koření vášně, que quiere decir especies de la pasión, o condimento de la pasión, y también aparece una mujer morena con el pelo negro y una mujer típica como objeto de deseo de los hombres. Pero esto que tú mencionas, ahí sí es en donde sí podríamos decir que es un aspecto machista del aspecto, porque este tipo de fotografías o esto, en efecto, digo, es para llamar la atención y es mercadotecnia, más que el contenido, pues es simplemente mercadotecnia, no tiene que ver con el contenido. Y tal vez ahí nos vamos a lo que es la literatura per se, con el fin lucrativo de la literatura. Lo que comentas, por ejemplo, de Octavio Paz con referencia a Elena Garro, Octavio Paz y Carlos Fuentes y muchos otros, pues han sido resultado de esa mercadotecnia también. Digo, son excelentes, y una calidad impecable, tan impecable como muchas de las autoras, escritoras mexicanas que no han tenido esa fama. ¿Quiénes han hecho esa fama de estos autores? Pues mucho las casas editoriales, el ámbito machista a nivel mundial, no solo a nivel mexicano, sino a nivel mundial. Por esa razón, yo así subrayaba algunas de estas escritoras mexicanas, precisamente, de principios del siglo XX, ¿no? Como María Elvira Bermúdez, que escribió cuentos policíacos, hablando de la primera mujer detective, yo no me la puedo imaginar, en 1916, mexicana, ¿no? Entonces, ámbitos como estos, o como la propia Elena Garro, ¿no? Con su realismo mágico, o otras autoras también que manejaron la ciencia ficción desde entonces y que no surgieron a la palestra. Ahí yo creo que más que la calidad o la concepción, la perspectiva que se tenía, mujeres y hombres a lo mejor en la época, era resultado de ese patriarcado de alguna manera que se vivía y que yo no sé hasta qué punto seguimos viviendo a veces. Justamente hablando de lo de Elena Garro, de aquella publicación, en 2016 ya hubo un escándalo y la editorial tuvo que retirar la banda de la novela. Entonces ahí se ve el cambio de atmósfera en la sociedad. Aquí Laura Esquivel se publicó en los años 90 cuando había otro tipo de atmósfera. Entonces el machismo sigue existiendo en la industria editorial de una manera muy abierta. Pero me hace gracia lo de la primera mujer detective en la literatura mexicana. Para poder ser detective tuvo que ser ama de casa. O sea, también me parece que una detective que al mismo tiempo es ama de casa se queda dentro del paradigma masculino, ¿no? Que sí es detective, pero es una ama de casa que se ocupa de los hijos, que se ocupa del marido, o sea, es una mujer tal como se la imaginan todos.
Claro que para esas épocas del siglo XX es mucho, es decir, es mucho, porque pues ahora la discusión, ahora no se dice, pero perdónenme, digo, se escribe, se trabaja y se sigue haciendo el quehacer de la casa. Digo, nada más que ahora pues... La única que se salió de veras fue Sor Juana Inés de la Cruz, que se metió de monja. Claro, que no se quiso casar, que se metió de monja, pero diciendo, yo no me puedo casar, yo no me siento apta para casarme, prefiero meterme a monja. Y eso fue un acto de valentía, ¿no? Claro. Y ella sí se salió, pero eso es que las escritoras ahora ya no tienen que salirse tanto, porque el esquema ya está cambiando, incluso en la sociedad. Claro, y una muestra de ello tal vez lo tomemos con estas últimas escritoras como Fernanda Melchor, ¿no? Que no solo se sale del cuadro, sino se va hasta cuadros, más los 12, ¿no? Se sale del cuadro y ya no hay ni fronteras, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver leer el libro de Fernanda Melchor en checo, ¿no? Que admiro mucho a su traductora porque poner en checo lo que dice, las palabras, diríamos en México, las palabras altisonantes, ¿no? Las groserías, ¿no? De pinche, por ejemplo, que la repite 10 veces en cada oración, no sé cómo la tradujiste, pero de alguna manera para nosotros los mexicanos pues está normal. Un poquito más allá porque los veracruzanos escriben o hablan un poquito con más groserías que todos los demás, pero no sé, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, de esto? Bueno, Ana quería añadir algo. Quería añadir que es muy difícil caracterizar lo que es la escritora actual, porque sigue escribiendo también Elena Poniatowska, que desempeñó en su época un papel muy importante por rescatar estas mujeres olvidadas que siempre hacían su trabajo bajo la sombra de los hombres, y sigue escribiendo ahora mismo 2 tomos de su familia polaca. La novela se llama El amante polaco. Y usted ha mencionado a Nelly Campovejo y su retrato aparece en este libro Las 7 cabritas también. Y es muy interesante seguir su obra desde los principios hasta la actualidad, porque en sus primeros libros se nota, diría yo, una esperanza en el futuro. Y ahora estoy traduciendo su penúltima novela, 2 veces única, sobre Lupe Marín, y hay una gran diferencia porque ella prolonga el contenido hasta los años 80 y 90 del siglo pasado, y ya se nota la desesperación, la violencia, no, porque es el personaje que destruye todo. Lupe Marín es el personaje que destruye todo, mientras que estas 7 cabritas son personas raras, personas extravagantes, pero hacen algo positivo. Una pinturas buenas, una escribe también, hay retrato de Elena Garro que comenta lo que hemos dicho, que siempre fue conocida como mujer de Octavio Paz y no por su propia obra. Entonces, en el mismo caso de Elena Poniatowska se nota la diferencia de cómo pensar sobre la actualidad si comparamos sus primeros libros y los actuales.
volviendo a la pregunta de cómo escriben ahora las mujeres o cómo se salen de estos paradigmas, yo creo que primero quieren salirse de la temática que se considera la temática tratada por las mujeres. Entonces, el amor, la pasión, la fatalidad, todos esos temas vinculados con las mujeres. Y por otro lado quieren cambiar la forma, quieren encontrar su propia voz. Los escritores, diría yo, latinoamericanos, lo hicieron ya en los años 60, en el famoso boom, me parece, que muchos escritores rompieron con la vieja tradición, cambiaron el paradigma narrativo, inventaron nuevas formas. Yo siempre cito a Cortázar, que me encanta, que él decía, volviendo a la palabra puta, él decía que las palabras son las putas negras y que están sucias con todo lo que tienen desde el comienzo de la historia, que se usaron en los contextos horribles. Entonces, perras negras también decía, sucias. Entonces hay que retomar la palabra, verla muy bien, luego limpiarla y pensar si la pongo o no la pongo. Entonces yo creo que ahora son las mujeres que retoman esas perras negras y tratan de limpiarlas, tratan de encontrar otra voz, otra manera de narrar. Y lo que hacen muchas de ellas, como Fernanda Melchor, es que se apropian del discurso masculino. En vez de quedarse en lo suyo, empiezan a escribir como antes escribían y hablaban solo los hombres. Fernanda Melchor utiliza un idioma muy duro, un lenguaje de los narcos, un lenguaje que se pensaba que así solo los hombres son los que hablan así. Y ella tiene personajes de mujeres y hombres que tienen este lenguaje duro. Y también me parece que antes fue bastante normal que un escritor escribiera desde el punto de vista de una mujer. Flaubert supo escribir Madame Bovary metiéndose en el papel de la mujer, imaginando muy bien cuáles son sus sentimientos. Pudo decir Madame Bovary, c'est moi, y es impecable. Pero no me acuerdo de las mujeres que habrían escrito desde el punto de vista masculino, con éxito. Por ejemplo, Isabel Allende, que no es mexicana sino chilena, pero ella escribió una novela que se llama El Plan Infinito, narrada desde el punto de vista de un hombre. Y es muy falso, la novela no me gustó nada, porque justamente es un hombre quien habla, pero con los sentimientos, con la manera de ser que tienen todos los personajes femeninos de Isabel Allende. Entonces no es la verdadera voz de hombre. Y me parece que justamente las escritoras de ahora ya pueden hablar en la primera persona como un hombre y no resulta falso. Y eso me parece que es apropiarse del otro discurso, cambiar la escritura. Pues no sé si ustedes sepan que me encontré también haciendo alguna investigación, un artículo muy interesante de Lilia Granillo Vázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llama Las Violetas Enmascaradas, escritoras fantasmas mexicanas, de 1806 a 1851, y que habla de que, sobre todo al principio del siglo XIX, ¿no? Porque hablamos, lo que yo introduje al principio era de finales del siglo XIX, pero al principio del siglo XIX, estas violetas enmascaradas eran escritoras que tenían seudónimos con nombres masculinos para que creyeran que eran hombres. Y entonces, con el seudónimo masculino, eran publicadas, porque si no, no le publicaban a las mujeres.
Entonces te ponían nombres de seudónimos masculinos y entonces las publicaban. Ya que tenían fama, entonces decían, pues, ¿qué creen? Que soy Margarita Pérez, ¿verdad? O quien fuera, con el nombre. Entonces, eso es interesante para precisamente ver los mundos. Estoy hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Y de alguna manera, pues sucede, se sigue tal vez haciendo lo que en esa época, lo que tú estás comentando, de alguna manera, y si llegaron a tener famas mujeres que usaban seudónimos de hombre, y les gustaba a los hombres esa lectura y a las mujeres también, desde luego, entonces quiere decir que de alguna manera ese prejuicio pues era superado en esa época. Y yo creo, estoy segura que muchas de estas mujeres de ahora no solo se salen de los márgenes y más, o sea, tal vez a veces ni siquiera piensan en salirse de los márgenes, sino que retoman algo natural como es, son más libres de escribir lo que quieran sin pensar si se les va a tomar de feminista o de no feminista. Simplemente es los sentimientos, lo que ellas quieren plantear. Y alguien, así por ejemplo, la Ángeles Mastretta, tal vez por eso me gusta a mí un poco, porque es la mujer que ella plantea es una mujer rebelde. O sea, rebelde aún bajo, por ejemplo, en este libro de Arráncame la vida, bajo un régimen masculino, machista y retrógrada como fue al principio, inclusive mismo de la Revolución Mexicana, ¿no? Los hombres que surgieron de la Revolución Mexicana, que más machos que ellos, ¿no? Entonces, bueno, y revolución. Bueno, justamente preparando la charla pensamos también en el hito de la Revolución Mexicana, a ver si cambió algo en el panorama de la literatura escrita por las mujeres y de la sociedad como tal. Yo me puse a buscar de qué año es el sufragio de mujer en México, porque pensaba que desde la Revolución Mexicana, y qué sorpresa me llevé que la primera mujer que pudo votar en México fue en 1955, muy tarde, que después de la revolución quisieron hacer los cambios, pero al final nunca los hicieron, pero con pretextos como por ejemplo que las mujeres se dejan influir por los curas en sus decisiones y por eso no se les puede dar el derecho a voto, o en la Constitución se dijo que todo ciudadano casado y bien pensado, bla, 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 tiene derecho a votar, y luego se alegó que no es el género masculino, no es el masculino genérico, sino que son solo los hombres y que no vale para las mujeres, que desde el punto de vista de hoy parece increíble todo eso. Pero también los escritores como Octavio Paz decían cosas atroces de las mujeres en sus ensayos. Justamente en El laberinto de soledad, Octavio Paz dice que la mujer es un ser inferior. Dice eso, la mujer es un ser inferior porque tiene que abrirse en el amor. Y de eso parece increíble, pero es el ensayo del año 1950. Pero luego ha cambiado mucho. Pero volvamos a la Revolución Mexicana. Yo pienso que igual abrió mucho el panorama y pudieron aparecer escritoras y artistas como Frida Kahlo también. Eso también, pero también hay que pensar no solo en las escritoras, sino en las maestras que después de la Revolución Mexicana salieron de la capital para dispersarse por todo el campo para dar la enseñanza a los campesinos, y también las soldaderas, sobre las que escribió también el libro Elena Poniatowska, que igual que las escritoras escribiendo bajo el seudónimo masculino, ellas de principio de la revolución también se vestían
en el traje masculino y después de enseñar a los hombres que ella como mujer puede luchar igual que valiente como ellos. Muchas de ellas quitaron sus trajes masculinos para descubrir que son mujeres. Y al lado de estas mujeres surge una toda cultura, canciones y esto. Entonces yo pienso que la Revolución Mexicana, si no cumplía muchas cosas en la sociedad, fue la revolución cultural, porque el auge de la cultura después de la revolución es enorme y también aparecen muchas escritoras. Por ejemplo, está ya mencionada de Nelly Campobello, que es una de pocas, pero una mujer escribiendo sobre la Revolución Mexicana desde el punto de vista femenino, podemos decir. Y también el ya mencionado Pancho Villa permitía el grado de general a las mujeres. Y coronela. Y coronela, sí. Y también hubo Adelitas, que conocemos de Praga gracias al restaurante, pero también jugaron un papel importante. Y por ejemplo, Frida Kahlo fue uno de los primeros ejemplos de una artista absolutamente independiente, que no es la mujer de Diego, no, ella es Frida Kahlo por sí misma. Pero es interesante, ahora leí hace poco que en sus autorretratos tan famosos, ella siempre se pintaba con unos rasgos que se consideran masculinos, con las cejas muy pronunciadas, con el bigote muy pronunciado. Y no sé si a lo mejor también en su subconsciencia lo hacía adrede como para subrayar su autonomía, su independencia, dibujándose algún rasgo masculino para poder valerse por sí misma en esta sociedad tan machista. Yo creo que era más bien un rasgo de rebeldía. Porque fue una mujer rebelde, como muchas de estas escritoras, que de alguna manera es lo que trataba de decir al principio con esta introducción, de las mujeres que me llaman la atención, que no son contemporáneas o de las emergentes, sino de las de finales del siglo XIX, aún con el romanticismo encima. Y de ahí quiero retomar, por ejemplo, la cuestión de que ellas ya tenían que mantener a la familia. Por eso subrayaba yo la palabra mujeres escritoras profesionales, que ya lo hacían como una profesión de la cual inclusive recibían un sueldo, un salario para mantener a sus familias, ¿no? Entonces, que cambió el paradigma, ahí fue un cambio de paradigma con la Revolución Mexicana, y que ya aquello quedaron olvidadas estas mujeres, pero que ahora, según mi perspectiva, se retoma, ¿no? Se retoma esa fuerza, en donde las escritoras no piensan, a ver, voy a escribir en contra de los hombres o por los hombres o pensando en los hombres, no, se escriben lo que quieren, lo que sale, lo que quieren, lo que su talento les permite, y que siguen reflejando la realidad mexicana, que siguen reflejando los problemas de la sociedad. No puede ser de ninguna otra manera, de la sociedad mexicana. Fernanda Melchor lo que hace, de alguna manera, lo que plantea es la desfortuna que estamos viviendo en estos momentos en México, en varias partes del país, y que ella lo plantea cruelmente, ¿no? Pero es desafortunadamente para nosotros una realidad que va a quedar ahí plasmada y que ojalá pase un día. Yo creo que este podría ser un rasgo de la escritura de las mujeres de ahora, no solo de México, sino que no quieren escribir una literatura amena, que van contra el pelo, como cuando uno acaricia al gato contra pelo, ¿no? Se dice. Por ejemplo, ya el título del libro publicado aquí en checo de los cuentos de Guadalupe Nettel, que se llama Pétalos
y otros cuentos incómodos. La palabra incómoda, que se traduce muy mal al checo, es muy difícil encontrar una palabra. Yo creo que eso, de incomodar a los demás, de no agradar, de hacerlos pensar, que eso es lo que hacen ahora todas. Mariana Enríquez, la argentina, cuando vino a la Feria del Libro en 2019, también habló de eso, en muchas de sus entrevistas lo dice. Fernanda Melchor lo dice. Muchas escritoras hablan de eso, que quieren salirse de la zona de confort y obligar al lector a salir de su zona de confort para descubrir algo nuevo, para ponerse a pensar, etcétera, etcétera. Y antes, justamente, la literatura escrita por las mujeres era algo ameno para pasar el rato, para divertirse, para pensar en el amor, no sé qué, pero no era una literatura para pensar, que eso, pensar, era para los hombres. Y lo dicen Octavio Paz en muchos de sus ensayos, dice algo así. Y la ley en México lo decía también, que las mujeres no piensan, no pueden votar. Y hablando de las elecciones, también quiero decir una cosa, que me acordé de cuando las elecciones presidenciales en México en 2013, se presentó una mujer en las elecciones, Josefina Vázquez Mota, y en su campaña dijo una frase que se hizo muy famosa, hablando a las mujeres y tratando de persuadirlas a que fueran a votar para ella, y también sus maridos, les dijo: ustedes tienen que decir a sus parejas o que votan para mí, o no va a haber cuchi cuchi un mes entero. O sea, ella misma se presentó dentro de aquel esquema, la mujer que solo es objeto del deseo y que lo único que esperamos de la mujer en la casa es eso. Entonces, hacer una campaña electoral en 2013 pronunciando esta frase me parece algo muy envejecido, muy fuera de lugar. No ganó las elecciones, pero Enrique Peña Nieto también tiene muchas frases memorables que no voy a citar aquí. Sí, bueno, todo esto lo enmarcamos en esto que todavía prevalece en muchas sociedades y que pues yo pienso que va en buen camino en el sentido de que cada vez más mujeres están saliendo, al menos en México el número de escritoras que está saliendo de esto es muy importante. Aquí, a la hora de tratar de presentar aquí algo, dije, no, es que es cantidad, no puedo abordar absolutamente todas, pero es un número muy importante. Y creo que vamos a ver pronto un cambio de paradigma en ese sentido, y no solo en México, a nivel mundial. Ahorita que comentaba sobre la cuestión de estar todavía en ese cuadro supeditado y todo eso, aquí en una recepción platiqué con un señor, un doctor muy afamado, checo, ¿no? Y a la hora de estar platicando, le di mi nombre y me dice, ¿y este es su nombre de casada? Y le dije, no, pues yo nada más tengo un nombre, soy viuda. Le dije, pero de todas formas en México nosotros no adquirimos el nombre del esposo. Nosotros, afortunadamente, pero él me dice, pero entonces ustedes no tienen, le dije, pero ya en plan de broma, es que no nos sentimos propiedad privada de nadie, por eso no tenemos el de quién sabe quién. Entonces dice, y entonces, ustedes no se cambian el nombre. No, le dije, no nos cambiamos. Es más, en la burocracia, nosotros tomamos el nombre válido de un mexicano, mexicana o lo que sea, es el nombre que hay en su acta de nacimiento, sea casado, viudo, viuda, lo que sea. El nombre de esa persona es el que aparece en el acta de nacimiento, nada más. Y ahora nada más hay 2 estados civiles, casado o soltero o soltera,
nada más. Yo les decía la broma, y pónganme viuda, van a decir, esta pobre mujer no solterona. ¿Por qué? Entonces, pero me llamó la atención que un señor con el profesional y siendo un señor ya con una profesión y todo esto, en República Checa, le llamara la atención que una persona casada no tenga el nombre del esposo de alguna manera reflejado en su nombre. Bueno, eso aquí la sociedad es muy anquilosada también. Y lo de no cambiarse de nombre hace nacer muchas pasiones en la sociedad, que muchos protestan contra eso. Les parece horrible de que una mujer cuando se case no adopte el nombre del marido. O sea, en eso estamos bastante atrasaditos. Pero de alguna manera no es solo atraso, es la cuestión que hablamos del patriarcado. O sea, ¿por qué tienes que cambiarte el nombre y con eso demostrar que estás casado o casada o no sé? No, ellos no son los que me casaron, ¿no? Entonces, eso tendrá que cambiar, digo, de alguna manera. Inclusive aquí yo lo he visto, sobre todo, por ejemplo, para los niños. Nosotros hemos tenido casos de niños de parejas mexicana y mexicano, y checo, y que entonces hay un niño, tienen un niño, y si al niño le van a poner el OVA o no el OVA o algo así, algún problema. Pero en fin, esa es otra cosa. A lo que voy es que todavía persisten esos rasgos que en un momento dado, como en México antes de ser de X, ya implicaba la propiedad. O sea, es mi propiedad, ¿no? Entonces, ya todas estas mujeres, empezando por Sor Juana, precisamente, que quiso ser libre y por eso se metió de monja. Y eso fue cuando más libre se sintió de las tentaciones mundanas, ¿no? Pero no sé, todas estas mujeres de las que nos estamos hablando son las que están haciendo precisamente con su escritura, aún con algunos rasgos que pudieran todavía estar así como que se salen del cuadro, pero hay momentos en los que pues la propia sociedad en la que vives no te permiten en la vida real salirte del cuadro, y aunque estés casada, que vivas en la casa y seas muy liberal, te tienes que lavar los trastes, ¿no? O vivir por el mandado, se tiene que hacer. Pero yo creo que ahora en la literatura estamos llegando a un momento de una libertad donde no va a ser importante si el que escribe es de género masculino o femenino, porque surgen muchas escritoras ahora, que me parece maravilloso, que surgen porque tienen la posibilidad para publicar, que la sociedad está cambiando, pero a su lado también hay muchos hombres que escriben también bien y también se salen de los esquemas. Y cuando hablamos de las mujeres mexicanas o de la imagen de una mujer en la literatura mexicana, hay que decir que hay escritores, hombres, que contribuyeron a cambiar la imagen de esa mujer. De los contemporáneos es, por ejemplo, Álvaro Enrique, que también vino a la Feria del Libro, que justamente nos habla de una Malinche muy diferente de la Malinche de Octavio Paz, que nos presenta una Malinche con el sentido de humor, con una ironía, que, como dice él, tenía su propia agenda y al traducir lo cambiaba como le convenía a ella para poder volver un día a ver a su familia, para vengarse de los mexicas, etcétera, etcétera. Y otro escritor que no es mexicano, pero que vivió en México mucho tiempo, es por supuesto Roberto Bolaño. Si leemos a Roberto Bolaño, o si leemos a los infrarrealistas, me parece que fueron ellos los que empezaron con el cambio ese de panorama, porque los infrarrealistas se rebelan contra todo lo que es oficial. Se ríen de Octavio Paz, que es su enemigo número uno, ¿no? Que siempre van a sus recitales y ahí hacen cualquier cosa. Y en la obra de Bolaño
las mujeres tienen un papel mucho más importante que los hombres. En Los Detectives Salvajes, la mujer que está detrás de todo es la famosa poeta. Él no dice nunca poetisa, porque justamente decir poetisa es quedarse en los esquemas viejos. Hay que decir poeta cuando se trata de las mujeres también. La Cesárea Tinajero, que la están buscando. Entonces es el personaje mujer que está detrás de todo. Y si vemos García Madero, que es el joven poeta que quiere llegar a ser infrarrealista o vicerrealista, como dice ahí Bolaño, admira a las jóvenes chicas que escriben poesía, trata de conquistarlas, pero al final son ellas que deciden, que conquistan a él. Los personajes de Angélica y María Font, que son dos mujeres maravillosas que escriben poesía, que sacaron muchos premios, y ellos hacen lo que quieren con el joven aspirante al poeta. Entonces Bolaño ya creo que lo cambia mucho, a pesar de ser hombre, pero es que son los escritores que tratan de reivindicar no solo la mujer, sino todos los personajes marginados en la literatura mexicana, que son las mujeres y los indígenas o los campesinos, como lo llama a veces Octavio Paz, para no decir indígenas, dice campesinos. Entonces, y últimamente, como en la obra de Fernando Melchor, los homosexuales o los transexuales, travestis, todas estas minorías que como si no hubieran existido. Habían existido siempre, pero no se podía hablar. Entonces es el momento de reivindicar temas, otro tipo de escritura y todos esos grupos marginados de la sociedad. Y yo creo que algo que va a ayudar a esto también es un cambio. Estaba yo leyendo por ahí que en México solamente 1/3 del espacio editorial se le daba a las mujeres. Entonces, a finales del siglo XX, ya a principios de este siglo, parece ser que la propia fuerza de las mujeres y la difusión de ellas ya están ganando más espacio. A lo que voy es que no solamente es la cuestión de si hombre, mujer o lo que seas, sino volvemos a la cuestión del mercado. O sea, ampliar esa capacidad editorial para ofrecer el espacio igual a hombres, mujeres o lo que sea. Y esas sí son fuerzas del mercado. Y espero que baje el uso de algunas fotografías de este tipo, ¿no? Para que vayamos a menos que pongamos figuras de hombres también. No me importa. Yo tengo aquí el discurso que pronunció Elena Poniatowska durante el evento de obtener el premio Cervantes, que todo su discurso está dedicado a las mujeres, y al empezar su discurso ella dice: yo soy la 4ª mujer que obtiene este premio, mientras que los hombres son 35. Y si comparamos las traducciones al checo, yo repasé la lista de las traducciones y fueron traducidas solo 4 mujeres: Rosario Castellanos, Laura Esquivel, Guadalupe Nettel y ahora Fernanda Melchor, Elena Poniatowska. Entonces 5. A Sor Juana también. Sí, Sor Juana. Sor Juana, entonces 6, mientras que toda la lista larga son los nombres masculinos. Y no pienso yo que no es por eso que las mujeres sean peores que los hombres, pero es así. Pero ahora está al revés, me parece, en la literatura, sí, en todos los países, incluso aquí. Por eso, pero prevalecen nombres masculinos en todas las listas. Yo pienso que en las ferias también.
No, en 2019 creo que vinieron más mujeres que hombres. Pero yo sí les puedo leer aquí lo que escribió Rosario Castellanos. Justamente es un fragmento cortito de un poema donde justamente habla de la necesidad de salirse de este esquema. Dice, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas en la celda del castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen. Debe haber otro modo que no se llame Sappho, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Me parece maravilloso. Lo pone Margot Glantz como moto de su ensayo. Aquí tengo una frase de Sor Juana Inés de la Cruz, siglo XVII. La estupidez no es característica exclusivamente femenina, igual que la inteligencia no es privilegio masculino. Siglo XVII. Pero yo pienso que muchos hombres piensan ahora mismo al revés. Pues no sé si alguien del público quisiera participar, algún comentario que quisieran hacer sobre esto, opinión. Eva. Buenas noches, muchísimas. Ay, Dios mío, esto está muy alto. Muchísimas gracias por esta plática, estuvo maravillosa y muy inspiradora. A mí me llamó muchísimo la atención de lo que decían de Frida Kahlo como la mujer de. No es un comentario en cuanto a la literatura, sino justo en cuanto a Frida Kahlo y esta pertenencia y esta necesidad humana de escribir algún grado de pertenencia hacia otra persona. Porque está muy interesante últimamente, justo he tenido una plática muy interesante, aunque en las redes sociales, pero estuvo plenamente interesante, de que Frida Kahlo, de que depende del país, si es que es México o la República Checa, de quién es la mujer o el esposo de. Porque aquí en la República Checa, hablando de los dos nombres de Frida Kahlo y Diego Rivera, muchas veces menos se conoce a Diego Rivera. Entonces a Diego Rivera en la República Checa suele escuchar mayormente la opinión de que Diego Rivera es el esposo de Frida Kahlo, como si fuera algo menos que Frida Kahlo, por decirlo así, y al revés en México, donde Frida Kahlo es la esposa de Diego Rivera. Entonces nada más les quería dejar esta observación porque sí se desarrolló un debate bastante interesante entre mexicanos, checos, y los checos dicen, oh, por supuesto que Frida Kahlo es la mujer de Diego Rivera. Ah, no, es que Diego Rivera es el hombre. Y terminó en que una persona me dijo, no, pues es que Diego Rivera es la esposa de Frida Kahlo. Y entonces dije, no, bueno, o sea, aquí ya estamos, pero perdidísimos, ¿no? Pero fue muy interesante y intrigante estar observando esta necesidad humana de equiparar, de comparar, de poner en una especie de banquitos, ¿no? O sea, de cuán más alto, de esposos, esposas, lo que sea. Y sinceramente no tengo opinión al respecto de quién es el esposo de o la esposa de. Solo les quería dejar esta observación chico-mexicana que últimamente surgió y una vez más agradecerles por esta bella tarde. ¿Alguien más? Muchas gracias. La profesora Bouskova. Gracias por intervenir. Bien, muchas gracias. Ha sido muy interesante y he pensado en varias cosas. Siempre fui un poco enemiga del tema mujeres en la literatura. Me parece que la literatura o es buena o no es literatura.
pero es cierto que es un tema por lo menos social y un tema que influye la escritura y la lectura. Virginia Woolf escribió hace mucho el ensayo El cuarto propio que sigue vigente y me parece que realmente es muy interesante la cantidad de mujeres que surge, que son, por lo menos yo lo veo en la literatura checa, tanto buenas como malas, igual que los hombres. Me ha gustado que Anežka ha dicho que también hay hombres, a pesar de ser hombres, que no son machistas, pero es cierto, y el fenómeno Elena Garro, mujer de Octavio Paz, es muy común. Ahora estamos preparando un coloquio para junio sobre la recepción de Franz Kafka en la literatura hispanoamericana. Y tengo ganas de decir en algún momento Franz Kafka, amigo de Milena, ¿no? Y gracias por la observación sobre Diego Rivera, pero es muy fuerte, ¿no? Casualmente son autores checos, hay una poetisa, traductora muy buena, Jiřina Hauková, veo su Wikipedia y dice esposa de Jindřich Chalupecký. Enseguida he mirado, Jindřich Chalupecký no se dice esposo de esta mujer. Entonces hay algo muy fuerte y no sé si, porque salir del esquema realmente es propio de todos los escritores, sean estos o aquellos, ¿no? Pero tal vez estoy pensando, por ejemplo, leyendo a Elena Ferrante, que no se sabe si es mujer o no. Yo estoy convencida que sí, que es mujer, y sería difícil decir por qué. Pero quisiera solo defender al pobre Octavio Paz, porque creo que la culpa no la tienen los escritores, ¿no? de esa imagen de la mujer. Y Octavio Paz, podemos decir que tiene también ha hecho algo bueno por las mujeres. Primero su poesía, por ejemplo la poesía amorosa de Pablo Neruda sí que es un poco en el estilo que dice Anežka, pero Octavio Paz no, es otra cosa y no voy a pormenorizar. Y también podemos reconocer que escribió un libro bastante largo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, así que yo creo que él no opina de las mujeres nada esquemático. Si vamos a defender, yo también tengo que defender a mi favorito Carlos Fuentes, porque sí tienes razón, Anežka, pero él escribió también un libro excelente, Los años con Laura Díaz, donde tiene protagonista mujer que nos guía por todo el siglo XX, por la historia de México, y pienso yo que su figura de Laura Díaz, inspirada por la abuela de Carlos Fuentes, le salió muy bien y nada machista. Fue una broma lo que dije. Yo no digo que Octavio Paz y Carlos Fuentes fueran escritores malos, pero tienen algunos comportamientos machistas, sí. Bueno, es que en México al menos decimos, los hombres son fruto de su tiempo. O sea, si de alguna manera son el producto en efecto de donde nacen, cómo viven, lo que tienen alrededor, lo que tienen arriba, abajo, a los lados, los vecinos, la calle, el vecindario, la época. Esto básicamente los va a nutrir la forma de crecer. Por ejemplo, cuando se habla de, y que sale natural, Frida, esposa de Diego, o Elena Garro, esposa de Octavio Paz.
De alguna manera, a lo mejor podría pensarse también que no es por la dependencia, sino es por reconocer que las parejas son gente famosa también. Y de alguna manera son dos famosos. O sea, Diego y Frida pues son igualmente famosos. Y Elena Garro y Octavio Paz son famosos. Cuando no son tan famosos, a lo mejor no se dice, o no están, o no son del mismo género. Por ejemplo, Ángeles Mastretta, de quien yo hablo, ella es esposa, o no sé cómo decirlo, que no suene de dependencia, porque están casados, bueno, es la esposa de Aguilar Camín, un gran escritor y comentarista mexicano, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, no es porque haya una dependencia, tal vez es dar una referencia de que la pareja es igualmente famosa como ellos, y es muy interesante conocer a una pareja de famosos, de alguna manera. Sí, eso está cambiando, pero por ejemplo si vemos la época del boom, que vuelvo a lo mío, ahí solo se conocieron o transgredieron, digamos, los escritores. Hay una sola mujer que se menciona como participante del boom, que fue Cristina Peri Rossi, la uruguaya, pero también siempre se quedó en la sombra porque se hablaba de ella como amante de Cortázar, mucho más que como escritora que tuvo su propia obra. Y solo ahora, con el cambio del clima, de la atmósfera en la sociedad, solo ahora le dieron el premio Cervantes. Sí, cuando se lo dieron a Elena Poniatowska fue la quinta mujer, ¿no? Luego tenemos cuarta. El año pasado se lo dieron a Cristina Peri Rossi y 2 años antes a otra uruguaya, a la poeta Ida Vitale, ¿no? Entonces van como 6. Pero Cristina Peri Rossi toda su vida se quedó ahí a la sombra porque en aquella época se hablaba mucho más de los hombres que de las mujeres. Mientras que ahora hay otra pareja, que ya no son pareja, pero hicieron pareja un tiempo, de Álvaro Enrique y Valeria Luiselli, que cuando vinieron a Praga en 2000, no me acuerdo, 14, por ahí, 13, eran pareja. Y cuando queríamos invitar a los dos a la Feria del Libro en 2019, dijo Álvaro Enrique, ya no somos pareja, ya no vamos a venir juntos. Y no pasaba nada. Y hay un libro que escribió Álvaro Enrique después de hacer un viaje largo por el sur de los Estados Unidos con Valeria y sus hijos, cada uno con su hijo, una familia. Y escribió el libro sobre Jerónimo, el guerrero apache. Me rindo, eso es todo. Y Valeria, a su vez, publicó su novela sobre el mismo viaje, que todavía no he podido leer, pero me interesa mucho ver otra visión del mismo viaje. Pero eso lo pudieron hacer ahora, y a los lectores les interesa tanto la novela de Álvaro Enrique como la novela de Valeria Luiselli. Son iguales. Me parece maravilloso. Pues no sé si tú, Ana, leíste precisamente de Elena Garro las historias en España de 1937, del viaje que hizo Elena Garro con Octavio Paz, o tú lo has leído. Yo quisiera, a lo mejor lo tenemos que leer para ver qué dice Elena de Octavio Paz, porque creo que ahí ese sería muy interesante, ¿no? Leerlo. Yo he leído la referencia, pero la literatura a veces es tan subjetiva que tiene uno que leerlo para ver qué interpreta uno también de la lectura, ¿no? ¿Otra intervención? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Imanol, estudiante aquí en Praga. Bueno, me parece maravilloso, importante y en punto que estas pláticas tan preciosas nos demuestren a todos que este principio femenino sigue tan presente. No es algo nuevo, como ya lo mencionó usted, es parte de la sociedad. Creo que no es propio negar el pasado, rechazar el pasado, incluso el presente, sino es parte de nuestra historia
en México, nuestras familias. Y bueno, espero mi compañero esté de acuerdo conmigo. Es menester para nuestras generaciones hacerlo para el conjunto, para la sociedad. No solamente que esté a manos de las mujeres, por supuesto, pero que somos un colectivo. Y bueno, así como la lectura, que es este arte de expresar a través de la palabra, que sea de la sociedad en sí, ¿no? Y bueno, eso es todo. Mi compañero también quiere comentar algo rapidísimo. No, sí, a mí me dio, bueno, ahorita con todo este tema que hablaba de la excelencia de esta comercialización y del mercado, me recordó mucho al ganador del Premio Planeta en España el año pasado, que resultó ser esta escritora Carmen Mola, que al final resultaron ser 3 hombres fingiendo ser una mujer, que se había mercadeado como esta gran escritora, profesora de universidad que lo hacía en su tiempo libre. Entonces es más interesante cómo ya el hombre busca aprovecharse de este impulso del feminismo para sacar una ganancia monetaria, ¿no? Entonces siento que es como un ciclo absurdo. Entonces era nada más al revés que las violetas. Así es, pues no sé si alguna otra opinión, y si no, pues ya son casi 10 para las 8, creo que sí. Les agradecemos muchísimo que nos hubieran acompañado esta tarde, y por favor, yo quisiera que más adelante hiciéramos lo que les había yo propuesto a estas maravillosas expertas, hacer tertulias, lo que en México le llamamos o le llamábamos, no sé si se siguen haciendo, las tertulias literarias, en donde de manera libre, ¿no? Podemos revisar textos, leerlos juntos y ver qué opina cada quien. Antes comentaba que el que le guste a uno un libro o no, aquí sí tengo que decir, para las mujeres es como los perfumes, ¿no? A veces nos gusta uno, a veces a una le gusta el otro, o no, ¿verdad? Es subjetivo de todas formas, pero discutiendo subjetividades es interesante para llegar a una conclusión lo más consensada posible. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos verlos en un próximo acto. Gracias. Gracias.